Hoy hablaré acerca de Jesús y el primer milagro que realizó en Caná de Galilea. Y para esto comenzaré hablando un poco acerca de la divinidad de Jesús. Sabes, Jesucristo no fue un simple mortal. Jesús es extraordinario. Él fue anunciado en más de 200 profecías y predicciones en las escrituras del Antiguo Testamento, muchos años antes de que Él viniera. Pasajes como el de Isaías 7:14 nos habla de su nacimiento y su venida, muchos años antes que Él viniera. Pasajes como Isaías 35 del 5 al 6 nos hablan de los milagros y prodigios que Jesús realizaría. Isaías 49:6 nos habla del ministerio que Él haría hacia los gentiles. En el capítulo 53, verso 3, también nos habla del rechazo que Él recibiría por parte del mismo pueblo. Y los textos bíblicos continúan. El Salmo 41:9, la Biblia profetiza la traición que sufriría. En Zacarías 11:13 nos habla del precio exacto por el cual Judas lo vendería muchos años antes de que esto aconteciera. Isaías capítulo 53 del 5 al 7 nos habla del sufrimiento que Él viviría en la cruz. Zacarías 12:10 describe con precisión cómo en la cruz le clavarían en un costado una lanza. El Salmo 22:1 nos habla del dolor que experimentó al cargar nuestros pecados al punto de exclamar: Señor, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53:9 nos habla de la muerte, la sepultura de Jesús antes de que Él naciera. Y el Salmo 16:10 nos habla de la resurrección gloriosa de Cristo muchos años antes que esto aconteciera. Jesucristo no es un simple mortal. Jesús es maravilloso, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Alrededor de 1500 años antes de que Jesús naciera, Dios habló por medio de Moisés en Deuteronomio 18:18 y dijo: les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, alguien, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y cuando Jesús vino, las multitudes en Juan 6:14 reconocieron que esa profecía se cumplía en Cristo. Y luego Jesús mismo, estando en la tierra un día delante de las personas, los fariseos, los doctos, agarró el libro del profeta Isaías y leyó el capítulo 61, y después de leerlo, Él mismo dijo: hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. Lucas capítulo 4:21 registra este acontecimiento. Sencillamente porque Jesús no es un simple mortal. Toda la Biblia habla de Él. Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando tú abres la Biblia y la lees con detenimiento, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y cuando Él vino a la tierra, Él obró grandes milagros y prodigios. Y entre ellos está uno de los que hoy compartiré contigo. Es cuando Jesús transformó el agua en vino. Los milagros de Jesús testificaron al pueblo en aquel entonces que Él era diferente a cualquier otro maestro que se había levantado. Nicodemo, un docto en la ley, se acercó a Jesús de noche, Juan capítulo 3, verso 2, y le dijo: yo creo que eres el Hijo de Dios, porque nadie podría hacer estas señales milagrosas que haces tú si Dios no estuviera con Él. Jesús es extraordinario. Y hoy hablaré de la transformación del agua en vino. Juan capítulo 2, del verso 1 al 11 registra esto. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo, o dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere.
Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Voy a desarrollar para ustedes esta historia. Lo primero que dice la Biblia es: el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Sabes? Es interesante que la Biblia menciona una boda, y en esa boda a Jesucristo en ella. Verás, hoy en día vivimos un tiempo donde el matrimonio parece que ha perdido valor. Las personas ya no quieren casarse, no piensan en casarse. El matrimonio para muchos no es más que un simple contrato, y piensan: te amo más allá de un documento. No necesitamos casarnos, simplemente vivamos juntos. Pero la verdad es que el matrimonio es más que aquellos conceptos que hemos escuchado. El matrimonio en la Biblia es el pacto que hacen 2 personas delante de Dios y delante de las autoridades antes de unirse en un solo ser. Es un acto mediante el cual reciben la bendición de Dios sobre su hogar y crean un vínculo que permanece delante de Dios hasta que la muerte los separe. Por eso el matrimonio no debe tomarse a la ligera. La voluntad de Dios es que el ser humano se case y una vez casado permanezca en el matrimonio. Por eso dice Mateo capítulo 19, verso 6. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es importante, es valioso, es maravilloso. Lo creó Dios y lo creó con propósitos eternos. Si no fuera así, simplemente aquel día Jesús y su madre no hubieran asistido a aquel acontecimiento, pero quedó registrado en la Biblia. Ellos fueron porque una boda es un acontecimiento importante, y me pregunto: ¿habrá alguien aquí que aún no ha tomado la decisión del matrimonio? Verás, la Biblia habla acerca del hombre y la mujer y su unión, y valida la unión del hombre y la mujer únicamente dentro del marco del matrimonio. Antes del matrimonio, la Biblia lo llama fornicación. Y fuera del marco del matrimonio, la Biblia lo llama adulterio. Y en ambos casos son pecados que la Biblia menciona y que dice que el ser humano debe apartarse de ellos. En Hebreos capítulo 13, verso 4, la Biblia dice: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Y luego en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, la Biblia dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No pretendo asustarte, pero tampoco pretendo ocultarte la verdad. La Biblia dice que debemos enseñarla con amor. Te leo estos pasajes no con el afán de condenarte, ni que condenes a nadie,
pero con el propósito que conozcas lo que la Biblia dice en ella. La Biblia prohíbe las relaciones íntimas antes del matrimonio y fuera de él, y es muy puntual respecto a este tema. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18, la Biblia dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es el único pecado que la Biblia dice que cuando lo cometes pecas no solo contra Dios, sino también contra tu propio cuerpo. Y te preguntarás ¿por qué? Génesis capítulo 2, verso 24 nos da la respuesta. La Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra unir es la palabra hebrea tabak, que significa fundirse en un solo ser. Lo que dice la Biblia es que cuando el matrimonio se consume, cuando el hombre y la mujer tienen intimidad, se funden en un solo ser. Hoy en día la genética mediante el microquimerismo sexual entre el hombre y la mujer han descubierto que esto es real. Un estudio en una de las universidades en los Estados Unidos habla de este tema. En la Universidad de Sindel. Y ellos descubrieron en un estudio que hicieron en el cerebro de varias mujeres material genético de hombres y se preguntaron cómo es posible. E investigaron. Y llegaron a la conclusión que la única manera de que esto haya sucedido era por medio de la intimidad. Se conocía el microquimerismo cuando entre la madre y los hijos. Pero entonces abrieron un nuevo campo de investigación llamado microquimerismo sexual entre el hombre y la mujer. Se dieron cuenta que cuando el hombre y la mujer tienen intimidad, se unen, se funden. Algo que la Biblia dijo mucho tiempo atrás, se fundirán en un solo ser. Por eso la Biblia dice: el que comete pecado de fornicación o adulterio, peca contra su propio cuerpo, porque se hace uno con otra persona. Pero hoy no he venido a hablar de ese tema. Vuelvo al texto bíblico. Aquel día había una boda. El matrimonio es el único estado que Dios ha bendecido para que el hombre y la mujer puedan procrear y tener hijos y formar una familia estable. Por eso, si aún no has tomado esta decisión, es importante que ores y pienses con relación a esto. Si realmente amas a la persona que dices amar, deberías dar el paso del matrimonio y hacer un pacto delante de Dios y asumir todas las responsabilidades que debes asumir dentro de este marco. No puedes decir amar a alguien sin querer aceptar las responsabilidades de lo que eso conlleva. Un hombre debe ser plenamente responsable de su vida, de la vida de su esposa y de sus hijos. Y por eso es importante dar este paso. Pero vuelvo al texto bíblico. La Biblia dice: y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Verás, casarse es un paso maravilloso, extraordinario. Pero no basta solamente casarse para tener un matrimonio bendecido, feliz y duradero. Hace falta más que el mero hecho de hacer un pacto y decirse promesas y que alguien ore por ustedes. La Biblia dice en el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, casarse es importante porque es un pacto que tú realizas. Pero tan importante como casarse es invitar a Jesús a tu matrimonio. Es permitir que sea Él el que edifique tu casa, que sea su palabra el manual de conducta para ti y para tu cónyuge y para la crianza de tus hijos. Y quizá te preguntes,
Pastor Sergio, ¿a qué se refiere con invitar a Jesús a mi hogar, a mi matrimonio? Me refiero al hecho de tener a Dios como el centro de tu familia. Me refiero al hecho de que agarren la Biblia y la Biblia sea la palabra que guíe sus decisiones y sus acciones. El matrimonio es maravilloso, pero no necesariamente sencillo. Y todos los casados en este lugar saben que no miento. No lo es. Porque aunque nos amamos profundamente, el matrimonio es la unión de dos personas diferentes, con contextos diferentes, formas de pensar diferentes, crianza diferente, creencias diferentes, hábitos diferentes, costumbres diferentes. Y todo esto, sumado a que el hombre y la mujer pensamos diferente, hace que sea un gran desafío. El amor es importantísimo, pero en ocasiones no es tan sencillo. Y si no has invitado a Jesús a tu hogar, cuando lleguen esos momentos de desafío, no sabrás qué hacer. Porque simplemente no habrá alguien que lidie con la situación. No habrá alguien que les muestre qué es correcto y qué es incorrecto, qué es moral y qué es inmoral, qué es aceptable y qué no es aceptable. Conocí a una pareja cuyo matrimonio se estaba destruyendo porque el esposo tenía otra mujer, pero él alegaba que para él eso no era malo. Sus padres lo habían hecho y él creía que eso estaba bien. Él no conocía a Dios. Y su esposa tampoco conocía a Dios y decía, yo estoy incómoda, yo no quiero aceptar eso. Hay algo en mí que me dice que eso no está bien. No quiero tener otras parejas fuera de mi matrimonio y me gustaría que él fuera mi esposo fuera fiel. Verás, cuando no tienes a Cristo, ¿quién dicta lo que es moral e inmoral? ¿Quién dicta en tu matrimonio lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Quién les da el norte de la vida? Pero cuando invitas a Cristo a tu hogar, Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él nos quita la venda de los ojos. Entonces el matrimonio puede consultar la palabra de Dios y decir, ok, esto es lo que dice la Biblia, estaba equivocado, lo siento, me arrepiento, tomo un rumbo diferente en la vida. Jesús es el camino y es la verdad. Juan capítulo 8, verso 32, Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es tan importante invitar a Jesús al matrimonio y tan importante es poner en práctica lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Cuando Jesús es el centro, Él nos enseña la diferencia entre lo que es bueno y malo, lo que es aceptable delante de Dios y lo que no es aceptable, lo que es moral y lo que es inmoral. Él se convierte en la máxima autoridad en el matrimonio y eso le da balance a la relación, porque pueden recurrir a Dios y encontrar en la Biblia dirección para ellos. Ahora, aquellas pareja anónima de las Escrituras de las que leemos hoy, no solo se casó, sino que también tuvo la brillante idea de invitar a Jesús a su boda. Y eso fue maravilloso. Mira, si ya estás casado y estás hoy aquí, debes invitar a Jesús a tu matrimonio si aún no lo has hecho. Debes hacer de la Biblia su manual de fe y de conducta en el hogar. Cuando tienes diferencias en puntos de vista, en vez de pelear, debes recurrir a la Biblia y encontrar en ella la verdad para ambos. Y Él les guiará. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mira, conozco cristianos que dicen amar a Jesús, pero cuando llegan a tener dificultades, pareciera que agarran la Biblia y la ponen debajo de la cama y tratan de solucionar sus conflictos según sus posiciones, sus formas de ver la vida y lo que quieren, y fracasan. Pero es tan importante que el cristiano abra la Biblia si es creyente, si es hijo de Dios,
y le pregunten a Dios, Señor, estamos teniendo esta situación, no llegamos a un acuerdo respecto a la crianza, respecto al trato, respecto a esta u otra situación, ¿qué es lo que tú dices? Y entonces encontrarán en la Biblia la respuesta exacta para esa situación. ¿Quieres un matrimonio feliz y duradero? No solo debes creer en Dios, no solo debes ir a la iglesia, debes hacer de la palabra tu regla de fe y conducta en el hogar. Entonces, si aún no has tomado esta decisión, quiero invitarte a hacerla el día de hoy también. Pero continúo leyendo el texto bíblico y dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y el resto de la historia la leí al principio. Jesús obró un milagro extraordinario. El matrimonio tenía una necesidad. Y Jesús agarró 6 tinajas de agua y las transformó en vino de la mejor calidad. Y con este milagro Jesús suplió la necesidad de esa pareja aquel día y nos dejó un pequeño ejemplo del cuidado que tiene de nosotros, aún en las cosas pequeñas. Verán, todo matrimonio tiene necesidades y desafíos. En el caso de esta pareja de Caná, era vino. En tu caso puede ser otra cosa. Pero de forma interesante, el vino en la Biblia representa la felicidad y la alegría. Es como si Dios nos dijera, cuando en tu matrimonio falte la felicidad y la alegría, ve a Jesús. Porque Él puede hacer un vino nuevo, mejor que el primero. Eso es lo que hizo. Les dio un vino mejor que el que ellos tenían. Y he visto parejas ir a Jesús con el matrimonio destruido y confiar en Él. Y Dios reconstruir matrimonios, reconstruir relaciones. Él es capaz de hacerlo porque Jesús no es un simple mortal. Él puede devolver la felicidad a tu matrimonio. Él puede hacer que el amor vuelva a surgir. Pero debes invitar a Jesús. Y quizá tú has llegado hoy aquí cansado porque tu matrimonio está a punto del colapso. Pero hoy Dios me ha enviado a decirte, ve a Jesús. Pídele ayuda a Él. Invita a Jesús a tu matrimonio y toma la decisión de no ser un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella, de ponerla por obra. Y entonces comenzarás a ver los frutos y los cambios. Como consejero matrimonial, cada vez que atiendo un matrimonio, uno de los primeros consejos que les doy es, deben abrazar la Biblia. Porque si no abrazan la Biblia como su regla de fe y conducta, no importa cuántos consejos les demos, no servirán. Porque el conocimiento no te cambia. Lo que te cambia es poner por obra la palabra de Dios. Entonces, abre las puertas de tu matrimonio a Jesús. Aquel día Jesús obró un milagro y suplió la necesidad. Pero sé que esta mañana no hay solamente matrimonios. Quizá alguien se pregunta, pastor, ¿está hablando de parejas? Yo soy soltero. Es más, esa es mi aflicción. Pero verás, quizá tú tienes una necesidad diferente, pero necesidad al final del día. Y lo que Jesús te está diciendo en esta hora es, yo que he visto esa necesidad tan pequeña como la del vino en esa boda, ¿crees que no veré tu necesidad? Él te conoce, Él conoce lo que tú necesitas, lo que precisas. Él sabe cómo has llegado y Él te conoce. Y el mismo Jesús que obró un milagro para esta pareja en la boda es el Jesús a quien tú le confiaste la vida. El mismo que fue capaz de hacer que el agua se convirtiera de manera extraordinaria en vino, es el que puede obrar un milagro extraordinario para ti. Pero tú debes confiar en Él. Debes descansar en Él. Debes creer que Él es capaz de hacerlo. Y como en la historia de Caná, la madre de Jesús les dijo a los que estaban allí, hagan todo lo que Jesús les diga. Ese es el secreto para ver el milagro. Hacer todo lo que Jesús nos diga. Y entonces veremos grandes cosas. Finalmente el texto bíblico dice,
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sabes? Cuando estudias los milagros de Jesús, te maravillas. Son tantos, son tan hermosos. Juan escribió en el capítulo 21, verso 25, y dijo: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan lo que nos dijo es: los evangelios no pudieron contener la cantidad extraordinaria de milagros, señales y prodigios que Cristo hizo en la tierra. Fueron tantos que todos los libros del mundo no podrían acumular tantas cosas preciosas que Él hizo. Él obró milagros cuando vino y Él sigue obrando milagros hoy en día. Por eso quiero invitarte a confiar en Jesús. Él no es un simple mortal, es el Hijo de Dios, es tu Señor. Y Él dice: yo tengo cuidado de ti. En Marcos 9:23 Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. A ti que has venido con el corazón contrito, la Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Esa necesidad que está en tu corazón, Dios puede obrar un milagro. Él dijo: si crees, al que cree, todo le es posible. En Juan 14, 13 al 14, Jesús dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, Jesús dijo, yo lo haré. ¡Qué maravillosa promesa! Entonces, si hoy necesitas de Jesús, ve a Jesús con fe. Él dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. La Biblia dice: estás afligido, entrégale tu aflicción a Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento inundará tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú le entregas una carga a Jesús y lo entregas de corazón, Él te da la paz y la confianza de que Él está en el asunto, que la última palabra en esa situación la tiene Dios, que a los que aman a Dios todas las cosas Él las torna para bien, que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Entonces descansas en Él porque sabes que Él está obrando y que al final del día, sin importar cuál sea el resultado, será bueno porque Dios está en control. Entonces, si has venido con una necesidad, también quiero invitarte a ir a Jesús. He llegado al final del mensaje del día de hoy. Hoy hablamos del primer milagro que Jesús hizo y que se registró en el Nuevo Testamento. Hablamos sobre la importancia del matrimonio. Hablamos sobre la importancia de invitar a Jesús a nuestro hogar y de abrazar la Biblia como nuestro manual de vida. Y finalmente hablamos de entregar a Dios por medio de Jesús nuestras cargas y preocupaciones, sabiendo que Él puede ayudarnos. Y por esa razón, hoy quiero hacer 3 invitaciones para todos los que están aquí y los que están viendo el mensaje por medio de las redes sociales. La primera invitación es para todas las personas que desean invitar a Jesús a sus matrimonios y abrazar la Biblia como su regla de fe y de conducta. Si aún no has tomado esta decisión, hoy quiero invitarte a hacerlo. Y si aún no has tomado la determinación
de que la Biblia sea el manual de tu matrimonio, hoy quiero invitarte a tomar esa decisión. Puedes hacerlo solo, o si estás con tu cónyuge, puedes hacerlo con él o con ella. Y venir aquí adelante y decirle: Señor, a partir de ahora queremos que tú guíes nuestro hogar. Nuestras decisiones pasarán por el filtro de tu palabra. Buscaremos tu consejo y tu dirección. Si quieres hacer esto, puedes venir. Queremos orar por ti. La segunda invitación es para aquellos que están atravesando desafíos en el matrimonio y necesitan una intervención urgente, no de un consejero matrimonial, sino de Jesucristo. Necesitas ir a Él, que Él tome el control. Y quiero invitarte a que vengas también. Nos gustaría orar por ti y no te avergüences. Todos tenemos desafíos, pero hay desafíos que son difíciles de llevar solos. Y es ahí donde entra la iglesia, para orar por ti y para apoyarte. Si estás pasando un momento difícil, ven, queremos orar por ti. La siguiente invitación es para todos los que aún no le han entregado la vida a Jesucristo y se preguntan: ¿cómo puedo invitar a Jesús a mi matrimonio si ni siquiera sé quién es Jesús? El primer paso que debes dar es primero aceptar a Jesús en tu vida, primero en tu corazón, luego lo podrás llevar a tu matrimonio. Y para aceptar a Jesús en tu vida, tú debes abrir tu corazón, arrepentirte de tus pecados y reconocer a Jesús como tu Señor y como tu único Salvador. Esto significa que rindes tu vida a Dios, que crees que a través de Cristo eres perdonado. Y entonces recibes el milagro de la vida eterna. El Espíritu Santo viene a morar a tu corazón y recién puedes llevar a Cristo a tu hogar. Antes no. Entonces, si aún no has tomado esta decisión, hoy te invito a tomarla. Y la última invitación que haré el día de hoy es para todos los que tienen una necesidad, tal vez diferente a la del matrimonio, de las bodas de Canaán, pero al final del día necesidad, y has llegado aquí y necesitas consuelo, fe, fortaleza o el milagro como recibieron ellos en Canaán. Si tú eres esa persona, también me gustaría orar por ti. Voy a invitar al ministerio de alabanza que comience a adorar, y todos ellos, todos los que necesitan oración, vengan. Queremos orar por ustedes el día de hoy.